Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, al igual que hicimos en los dos anteriores con la elipse y la parábola, vamos a aprender lo que es una hipérbola con un poco más de detalle que en el vídeo que explicamos todas las cónicas, y veremos también algunas de sus propiedades y las partes que tiene una hipérbola. Tal y como vimos en el primer vídeo de las cónicas, en el que explicábamos de dónde provenían las hipérbolas, entre otras cónicas, tenemos dos ejes. Uno lo hemos dibujado en horizontal y otro en vertical. La hipérbola será simétrica respecto a los dos ejes, pero la principal diferencia entre ellos es que a uno de ellos la curva lo cortará dos veces, mientras que al otro no le cortará en ningún punto. Con la hipérbola, al igual que ocurría con la parábola, pero a diferencia de la elipse, podemos ver que es una curva abierta, y esto se debe a que sus ramas tienden a infinito. Para poder definir la hipérbola, además de los dos ejes que ya hemos comentado, es necesario tener dos focos, ambos sobre el eje, en este caso el horizontal, es decir, el eje al que sí que corta la curva, y un punto cualquiera que le dará la forma a la curva. Como podemos ver aquí, estas dos rectas representadas en negro y que se cortan en el centro, el punto de intersección entre los dos ejes, son asíntotas de la hipérbola. Una curiosidad de estas asíntotas es que la hipérbola tiende a ellas no solo por un extremo, sino por los dos. A la asíntota número 1 tiende la rama de la izquierda por arriba y la derecha por debajo, mientras que a la asíntota 2 la rama de la izquierda tiende por debajo, los unos negativos en el eje vertical, y la rama de la derecha por encima del eje horizontal. Por ser las asíntotas de la hipérbola, en ningún momento podrá cruzarse la hipérbola con ninguna de ellas. Al igual que ocurría con las otras dos cónicas, es decir, con la elipse y la parábola, la hipérbola es una cónica. Luego tendría sentido tratar de encontrar una circunferencia principal y dos circunferencias focales. En este caso sí tenemos dos focos, al igual que en la elipse y a diferencia de en la parábola. La circunferencia principal de la hipérbola se calcula exactamente igual que como se calculaba la circunferencia principal de una elipse. El centro de esta circunferencia coincide con el centro de la elipse, en este caso con el centro de la hipérbola. Y es una circunferencia que pasa por las dos intersecciones entre la curva y el eje horizontal. El eje horizontal es el conocido como eje mayor y el vertical el eje imaginario. Al mayor también se le suele llamar eje real. El eje imaginario aquí no está representada su longitud, pero la longitud es la distancia focal, es decir, la distancia entre un foco y otro, en este caso 8. Si es la longitud del eje, tenemos que a partir del eje real hacia arriba tendrá una longitud de 4 unidades y hacia abajo otras 4. Para trazar las circunferencias focales, tenemos que dibujar dos circunferencias, cada una con centro en uno de los focos, y ambas deben tener de radio la distancia entre el punto H y el punto I. Es decir, el radio de cada una de estas circunferencias será igual al diámetro de la circunferencia principal. Si trazamos los radios vectores en un punto, es decir, los segmentos que unen cada uno de los focos con ese punto, veremos que la tangente a la hipérbola va a ser la bisectriz del ángulo que forman los radios vectores. Además, tenemos que la diferencia entre los radios vectores, es decir, la longitud de uno menos la longitud del otro, va a ser la distancia entre los vértices de la hipérbola. La distancia entre las intersecciones de la hipérbola con el eje mayor. Otra forma de verlo es que el diámetro de la circunferencia principal más la distancia, la longitud del segmento entre un punto cualquiera y el foco más cercano va a ser igual a la distancia entre el foco lejano y el mismo punto de la hipérbola. Otra característica de la hipérbola es que si consideramos un punto cualquiera sobre la circunferencia focal, sobre una de ellas, por ejemplo la circunferencia focal 1, y unimos mediante un segmento con el foco contrario, es decir, con el foco 2, el punto medio de ese segmento va a estar sobre la circunferencia principal y además la mediatriz del segmento coincidirá con la tangente a la hipérbola en algún punto.
Otra de las formas de dibujar una hipérbola sería empleando estas tangentes y uniéndolas todas. Si vamos moviendo la posición del punto sobre la circunferencia focal, podemos ver que la tangente lo es en alguno de los puntos de la rama de la derecha hasta que llegamos a la primera asíntota. Una vez pasa esa asíntota, va a ser tangente a la rama de la izquierda hasta llegar a la segunda asíntota y volveremos a la rama de la derecha de nuevo. Como vemos, si colocamos el punto sobre la intersección entre uno de los radios vectores, el que corta con la circunferencia focal, y la propia circunferencia focal, obtenemos la misma tangente que habíamos obtenido como la bisectriz del ángulo formado por los radios vectores. Además, la circunferencia focal se define como el lugar geométrico de los puntos simétricos al otro foco, al foco opuesto, respecto a la tangente a la curva. Vamos a marcar el punto simétrico al foco 1 respecto a la tangente y vemos que coincide con un punto de la circunferencia focal 2. Finalmente, la última característica de la hipérbola que vamos a ver es que si trazamos una circunferencia con centro en un punto cualquiera de la hipérbola y que pase por uno de los focos, en este caso la hemos hecho pasar por el foco 2, no solo va a ser tangente a la circunferencia focal 1, es decir, la circunferencia focal del otro foco, sino que además el punto de tangencia va a ser la intersección entre el radio vector que va del punto de la hipérbola al foco 1 con cualquiera de estas dos curvas. Con este vídeo ya hemos acabado toda la teoría sobre las cónicas que vamos a ver por el momento. Hemos visto ya los vídeos de la elipse, de la parábola y de la hipérbola, y ahora solo nos queda aprender a dibujarlas y a calcular sus tangencias y, por supuesto, a resolver algunos ejercicios. Así que si os ha gustado el vídeo, como digo siempre, no olvidéis suscribiros y compartir el vídeo.